Bueno, ahora sí para todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien muchachos. Bienvenidos a este red que tenemos. Pues primeramente darles la bienvenida para que se puedan pues cobijar bajo este red para aprender un poco más sobre el área de las ciencias naturales, poder adquirir de pronto un poquito más de destreza y conocimiento en la parte celular, en todos los que son los procesos celulares y de diferenciación entre los diferentes tipos de células. Entonces, en este espacio, primeramente, extenderles la invitación. Vamos, primeramente, en todo este contenido vamos a tener lo que es el propósito de la actividad como tal. Vamos a exponerles un mapa conceptual, lo que es la definición de la célula, cuáles son las funciones de esas células, diferencias entre unos tipos de células. Vamos a profundizar en el aprendizaje de pronto con un video de cual nos habla de la célula, los tipos y toda la estructura como tal. Vamos a explicar pues el método de evaluación o lo que vamos a hacer evaluar para de pronto evaluar todo el proceso que llevemos. Y por último pues vamos a concluir. ¿Listo? Eso es lo que tenemos entonces acá el día de hoy. Además de eso, pues iniciamos como tal esta red diciéndoles que nuestro propósito como tal es reconocer y comprender qué es una célula, ¿verdad? Además de esto, usted va a identificar todas las funciones celulares como tal para que podamos pues lograr de pronto un aprendizaje más profundo y significativo dentro de este proceso, ¿verdad? Entonces, no siendo más, le damos inicio. eh, Primeramente, qué es una célula y cuáles son sus organelos. Resulta y pasa que acá les estamos exponiendo en la primera sección, ¿verdad? Nos encontramos con un mapa conceptual el cual nos está resumiendo todo lo que es la unidad temática de la célula. Por ejemplo, nos las está clasificando en lo que es una célula eucariota, lo que es una célula procariota. Entonces recordemos que se diferencia porque las eucariotas principalmente están en los reinos más grandes, que son el reino animal y lo que es el reino también vegetal. Entonces, allí por eso nos están clasificando como animales y vegetales, pero son las células que como tal contienen o tienen un núcleo totalmente definido. Recuerden que las células procariotas son las células primitivas, las células que primeramente existieron, ¿verdad? Y estas carecían totalmente de un núcleo. Sin embargo, también tenían un material genético y recuerden que ese material genético se centraba en algo, una parte celular que se le llamaba nucleolo. No se llamaba como tal un núcleo, sino un nucleolo. Entonces eso nos implicó realizar lo que era la diferenciación entre una célula y otra, ¿verdad? Luego de eso nos dicen que hay una estructura básica. Simple nos define dentro de una célula como esa que podemos observar allí. Entonces esa que estás observando allí tiene un núcleo, un citoplasma, una membrana plasmática, la cual contiene todo lo que es la parte del núcleo y el citoplasma que contiene todos los organelos celulares, ¿verdad? Entonces esa es nuestra primera parte. Espero que por favor vayamos de pronto tomando un poquito más de relación entre lo que ya saben y lo que vamos a aprender el día de hoy. Además de eso, pues iniciamos primeramente definiendo qué es una célula. Recuerden que la célula es la unidad más pequeña de todo ser vivo y que además de eso nos muestra lo que son las propiedades características de la vida. Recuerden que existen muchos microorganismos que no son considerados células, aunque sean muy pequeñitos. Resulta y pasa de que esta célula es el componente que le da forma, ¿verdad?, a los tejidos y que a su vez agrupándose arman órganos y que esos órganos a su vez agrupándose nos dan un sistema y que estos sistemas a la vez agrupándose nos generan un individuo. Entonces recordemos que, por ejemplo, existen casos como, por ejemplo, los virus no son considerados células porque ellos no tienen esa propiedad de poderse replicar, perdón, no tienen la capacidad de poderse reproducir, entonces no son considerados células. Entonces mira que allí tenemos dos imágenes. Esta que estamos señalando acá con el cursor es una célula vegetal, ¿verdad? Por eso nos dibujan siempre el color verde. Generalmente cuando las buscas en internet, en una literatura, esas siempre van a ser de color verde, porque existe dentro de ellos un organelo celular que se llama el cloroplasto, que pues es el que tiene las clorofilas, que es el que le da el color verde a las plantas. Además, acá tenemos lo que es una célula animal. Entonces, toda esa célula animal puedes observar todas las cantidades de organelos y celulares que tiene dentro de ese citoplasma, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder un poquito para ir avanzando más un poco en el aprendizaje sobre esto que son los procesos celulares. Entonces, tenemos múltiples funciones de las células.
Entonces las funciones, obviamente son muchas funciones, como son la nutrición, la circulación, la excreción, la reproducción y su relación con el medio. Recuerden que las células además, cuando son, o hablamos de relación con el medio, decimos que son hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Generalmente hay células que en medios hipertónicos, que es cuando tienen unas cantidades salinas de concentraciones muy exageradas, ellas generalmente secrenan cuando estamos hablando de células eh, de animales. Y cuando hablamos de células vegetales, pues decimos que se lisan, se rompen, ¿verdad? Entonces todo esto se parte de la relación de esas células, de la nutrición, pues obviamente que lo hacen por pinocitosis o que lo hacen por fagocitosis, ¿verdad? Recordemos que el fago en términos de célula es comer, fagocitosis es comer, y pinocitosis cuando la célula está bebiendo. Entonces son términos que bastante utilizamos en la época de la incorporación de los alimentos para su transformación o la digestión interna que ellos utilizan, o esa metabolización que también podemos decir a nivel de los seres humanos, una metabolización, ellos también la realizan, pero a su manera, ¿verdad? Entonces, esa modalidad de alimento asume formas variables. Por ejemplo, ¿qué hacen los seres unicelulares? Ellos se valen de unas prolongaciones transitorias que salen de su citoplasma que se llaman pseudópodos. Los pseudópodos, además de ayudarlos a poder nutrirse, también nos ayuda con su movimiento. En algunos seres se reconoce este como flagelos. Ese flagelo le permite a ellos moverse. Por ejemplo, en el caso de un espermatozoide, él tiene un flagelo muy largo que le permite desplazarse, ¿verdad? Entonces, en estas partes, muchas literaturas las llaman funciones protoplasmáticas, ¿verdad? Porque les ayuda de verdad de pronto a desplazarse y a moverse un poco más de lo que nosotros estamos reconociendo. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más en el proceso y tenemos o nos encontramos con una tabla que nos hace lo que es la diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas. Entonces tenemos allí las dos celulitas y nos dice que la primera diferencia es que las células tienen un tamaño pequeño y las otras tienen un tamaño relativamente grande. Nosotros sabemos que las células eucariotas son muchísimo más grandes porque sus organelos son un poco más desarrollados, ¿verdad? Otra de las grandes diferencias es el ADN. El ADN de las células procariotas, allí dice que se encuentra disperso, pero nosotros sabemos que con las literaturas actuales podemos decir de que además de que está disperso, siempre va a haber un lugarcito donde se encuentra ubicado dentro del citoplasma y a ese lugarcito se le llama nucleolo, a diferencia de una célula eucariota que no se llama nucleolo, sino que se llama núcleo, que es donde se reserva como tal el ADN y toda la parte cromosómica, ¿verdad? Para la herencia celular. Además de esto nos dice que las eucariotas poseen ribosomas de 80 S. Recuerden que acá además de eso se encuentran presentes tanto en mitocondrias como en cloroplastos, o sea, en células animales y en células vegetales, mientras que las células procariotas solo tienen ribosomas de 70 S, los cuales siempre están presentes nada más en las bacterias. También podemos decir que otra de las diferencias son que las células procariotas no contienen organelos celulares o orgánulos, es la misma palabra, ¿no? Y las células eucariotas sí contienen orgánulos celulares. Lo otro es que su división es de una división celular directa. Eso se llama simitosis, es directa. Ella se reproduce asexualmente y lo hace de manera rápida. Mientras que las células eucariotas tienen la división por mitosis y además también lo pueden hacer por meiosis. Si hablamos de células somáticas o hablamos de células sexuales. Entonces, en ese caso, dependerá el tipo de reproducción al cual se haga o el tipo de división celular que se haga por mitosis o por meiosis, de acuerdo si son células somáticas o células sexuales. Entonces, cuando ya hablamos de que las células procariotas como tal no tienen centriolos y hacen uso mitótico microtúbulos, ellos no poseen este tipo de diferenciaciones para poder hacer o replicarse o para poder hacer la división celular, mientras que en las células eucariotas sí contienen uso mitótico y sí hay centriolos para poderse separar las celulitas y de una convertirse en dos, ¿verdad? O citocinesis, que hacen división del citoplasma y dividen obviamente también su ADN y cada célula se queda con una. Bien, otra de las pocas formas multicelulares
es que no forman tejidos. Las células procariotas no pueden formar tejidos, pero pueden formar algo que se llaman colonias. Cuando ellas se agrupan, forman las colonias específicas que se pueden encontrar en infinidades. Por ejemplo, hay hongos unicelulares que ellos en las profundidades del mar empiezan a plegarse igual que las algas y forman algo que se llama colonia. No es un tejido, a diferencia de las células eucariotas que ellas sí forman tejidos. Entonces, esos tejidos de las células multicelulares las lleva a que cuando se unen esos tejidos, sean especializados o no, forman un órgano, ¿verdad? Cualquier órgano vital, sea del ser humano, sea de una planta, de cualquiera, y eso los lleva a constituir un sistema como tal, y dentro de todo el sistema se va a dar un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, dentro de sus grandes diferencias, además de eso, se encuentran el metabolismo, perdón. Hay grandes diferencias en ese metabolismo. ¿Por qué? Porque las células eucariotas pueden obtener gran cantidades de energías necesarias a través de su metabolismo, como es el caso de la glicólisis o el caso del ciclo de Krebs, que es donde se producen las glucosas para la energía del cuerpo humano, por ejemplo, a través de 36 vueltas que se puedan dar en el ciclo de Krebs, podemos generar infinidades de glucosa para que el cuerpo tenga energía para cuando usted, por ejemplo, se levanta, entonces todo eso puede ser consumido, ¿verdad? Entonces, mira lo importante que puede haber entre las diferencias de una célula primitiva, una célula que nació en años anteriores, pero que fue la precursora de esta, porque se dicen que por engulliciones, y por eso existe la llamada teoría endosimbiótica, que nos establece, obviamente en la teoría endosimbiótica, nos establece que a partir de una célula primitiva nace lo que hoy conocemos como una célula eucariota. El término engullir indica que una célula se comía a otra, pero resulta y pasa de que había unas células que tenían una especialización, unas podían liberar CO2 y consumir oxígeno, entonces esa daba la propiedad de la respiración y le llamaron mitocondria cuando se dio el proceso de adaptabilidad dentro de la otra célula y se dieron que trabajaban mancomunadamente, ¿verdad? Y se fue convirtiendo en parte interna de esa célula, entonces a eso le llamamos nosotros todo lo que es y lo que manejamos la parte de la biología, una engullición, y a partir de allí nace lo que es la teoría endosimbiótica, que da obviamente el nacimiento a todo esto, lo que es las células eucariotas, ¿verdad? Que son las células que de pronto más conocemos. Bien, ahora nos encontramos con un pequeño y corto, pues, video que nos va a dar un resumen sobre lo que es la estructura, las características como tal de las células, los tipos de células que existen. Entonces, espero, niños, que puedan de pronto aprender de esto y adquirir de verdad un aprendizaje. La idea del aprendizaje es poder eh, entablar un cierto o un acierto, algo significativo, ¿verdad? Para que a mí me quede de pronto más, luego de que pasa el tiempo, pues extender mi aprendizaje. Entonces, en estos momentos los invito a visualizar. La idea es que, pues, para que de pronto no se me genere un lapsus acá, entonces yo voy a reproducir directamente acá desde esta paginita para que ustedes observen el video y no se me vaya a bloquear como tal la presentación. Entonces espero que lo disfruten, de verdad. Vamos a escuchar un poco. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células.
Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Correcto. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o Cariotas. eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. ¿Quieres seguir aprendiendo? Muy bien, entonces allí nos encontramos con un pequeño y breve resumen de todo lo que es la estructura celular y cuáles son las funciones, ¿no? También vieron que nos diferenciaba y nos hace mucho énfasis en que los protozoos y las bacterias eran las primeras células o las células primitivas, las células procariotas. Entonces vamos a seguir en este proceso. Entonces los invito ahora a un espacio que se llama evaluación. Entonces miren y observen un poco la pantalla para que en el momento que usted le toque realizarlo, pues lo haga de la mejor manera y ya sabe qué debe hacer. Listo, entonces está cargando. En este espacio pues vamos a hacerlo por EducaPlay. Entonces está cargada la actividad, obviamente tiene 3 minutos para poderla responder, cuenta con 2 intentos lógicos. Si en esos de pronto 2 intentos usted no logra hacerlo, pues ya entonces ya ese era el nivel de intentos y ya obviamente ahí le va a dar el porcentaje que usted saca, cuántos puntos se gana y si el tiempo tampoco le alcanza, también pues obviamente lo va a sacar de la actividad, le va a cerrar la actividad y le va a dar el puntaje que en ese momento yo tenía. Entonces vamos a jugar en este momento, vamos a darle aquí en comenzar, ¿verdad? Y si se dan cuenta, me dice, bueno, el tiempo ya va corriendo, mira que acá está el tiempo, ¿verdad? Y aquí están los puntos que debo sacar, que son 100. Entonces, mira, tengo una frase acá un poquito, pues, larga. Obviamente todo eso está dentro del contenido, o sea, todo está totalmente explicado, así que está para sacar 100. Y aquí están las palabras en las cuales debo diligenciar en estos espacios. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar obviamente leyendo. Y dice hay un espacio, ¿verdad? Debo colocar una palabra, dice, es una unidad biológica, funcional, estructural. Entonces, obviamente ya yo sé que me hablan de célula, entonces voy a buscar la palabra célula. Aquí tengo, por ejemplo, vivo, estructura, relación, reproducción, organismos, millones, vivo, nuevamente, órgano. Entonces, aquí está célula. La agarro y allí mira que me aparece automáticamente célula. Entonces, ya, listo. La célula es una unidad biológica, funcional y estructural básica de cualquier ser viviente y a la vez la célula es él. Entonces, ¿qué es él? ¿Qué es él? Es el que es la estructura, es la relación, es el organismo, será. Bueno, vamos a darle, es el organismo más pequeño de todos, capaz de realizar las funciones de. Bueno, a ver cuáles son las funciones. Nos decía que él se podía obviamente nutrir, que se podía reproducir, entonces tiene la capacidad primero de nutrirse, ¿verdad? Debe obviamente alimentarse, sea de la forma que sea. Luego se va a relacionar y por último se va a reproducir, ¿no? O puede reproducirse y relacionarse igual. Creo que el orden sí afecta, pero de todas maneras ya estamos respondiendo. Entonces, todo ser, yo me imagino que es vivo, ¿no? Entonces vamos a darle clic en todo ser vivo, está conformado por células. Absolutamente todos los, vamos a ver si es organismos, todos los, es plural, ¿no? Los organismos, los tejidos que los componen y los, me imagino que debe ser los órganos, entonces órganos internos, ¿verdad? Que los forman la piel, el cabello, los ojos, los pulmones, el hígado y todos los demás, todos esos obviamente hacen parte de los órganos. Entonces dice, un ser, vamos a decir que es un ser vivo, entonces es un ser vivo, ¿verdad? Ahí me dicen ser vivo, está constituido por, entonces, ¿por qué estará constituido un ser vivo? A ver, está constituido por una o millones o billones de células. Y por último, aquí me dice estructura. Entonces vamos a darle a comprobar porque me quedan 25 segundos. Entonces,
allí ya me dio comprobar y me muestra entonces el resultado. De pronto a ver si nos equivocamos en algo, nos está dando, mira, un intento, 100 puntos, 236. Entonces, qué chévere. Si te quieres volver a jugar, pues le vuelve a dar acá. Entonces ya, nuevamente se reinicia el juego y usted nuevamente le vuelve a dar a jugar. Listo. Entonces, espectacular. Espero que les haya gustado porque de verdad es una oportunidad de poder interactuar un poco más, además de esta plataforma, pues aprender un poco más sobre lo que es la célula y autoevaluarse es enriquecedor. Entonces, esto es una evaluación a partir del conocimiento que usted está adquiriendo. Listo. Bien, mis hijos, entonces hemos llegado obviamente a la conclusión de esta parte y pues obviamente no podemos abandonar este Genial y este encuentro en esta red con obviamente de decir que la célula es indispensable para los seres vivos, todos los seres vivos, ojo, en absoluto, incluso desde una bacteria que es unicelular y que podemos decir que es del dominio procariota, ¿verdad? Entonces no podemos decir que es indiferente, no, todos, absolutamente todos son muy importantes y la célula tiene esa función como principal estructura de cualquier ser vivo, ¿verdad? Quiero aclarar algo y para concluirlo es importante y es que los virus, ojo, no son reconocidos como unidades celulares porque ellos no tienen esa maquinaria enzimática que necesitan los seres vivos para poderse reproducir. Entonces, como no existe ni siquiera la división ni ninguno de estos tipos, ellos no son reconocidos como seres vivos. Entonces, ojo, porque recuerden que estamos en épocas de pandemia y en esta época de pandemia hablamos mucho de un virus y es el COVID-19. Entonces, sabemos que ese COVID no cuenta con esa maquinaria enzimática para llamarle un ser vivo. Es simplemente una estructura que es reconocida como un virus, ¿verdad? Simplemente portador de algo. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este proceso. Acá les comparto un poco sobre las referencias bibliográficas que utilizamos durante este espacio para que usted pueda realimentar, si quiere realimentar de pronto otro poco de esta actividad. Y le regalo pues una frase que dice, siempre camina por la vida como si tuvieras algo nuevo que aprender y lo harás. Y mira que la frase es de Vermont Howard. Entonces, espectacularmente se lo regalo de verdad para que puedan seguir aprendiendo, seguir afianzando en el conocimiento y de verdad que ánimos porque nos queda mucho, mucho, mucho por aprender. Entonces, acá les regalo los que son los créditos, quien les habla, el docente o licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, especialista en Pedagogía para el Desarrollo y el Aprendizaje y pues actualmente formándome como magíster en Educación. Entonces, les regalo esta partecita, se despide Álvaro Javier Santamaría con mucho cariño y para la próxima pues les traigo un poquito más para que podamos seguir aprendiendo. Entonces, muchas gracias por todo. Fin.